El texto que nos regala el Evangelio de Lucas del día de hoy, capítulo 4, versículo 38-44, básicamente nos puede mostrar lo que era el día a día en la vida de Jesús. Nos va a presentar algunos de los aspectos de lo que era su diario caminar, su vida cotidiana en las tierras donde él iba llevando el mensaje. Vamos entonces a centrarnos en eso, a descubrir ese día a día en la vida de Jesús, centrados en este texto de Lucas 4, 38-44. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarle el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con el Evangelio de Lucas. En el día de hoy estamos justamente centrados en este capítulo 4, en este segundo milagro que encontramos, que es la curación de la suegra de Pedro. Hay algunos aspectos que vale la pena mirar, y es justamente en eso que nos vamos a centrar, en lo que hacía en el día a día Jesús. A veces nosotros miramos a Jesús haciendo milagros y algunas cosas, pero quizá estos versículos del Evangelio, que prácticamente se centran como en 2 días, en el comienzo de un día y la mañana del siguiente, nos muestran casi que todo lo que va a ser la tarea de Jesús de Nazaret y en las regiones aledañas, en Nazaret y en las regiones aledañas. Primero que todo, recordamos, si no, creo que no hicimos reflexión de la primera parte del Evangelio de Lucas, antes de la versión de ayer, donde el Señor entra en la sinagoga y allí lee el libro de Isaías, el rollo de Isaías, y en el rollo de Isaías salen algunos aspectos en los cuales se habla de ese que va a venir a sanar a los enfermos, a dar la vista a los ciegos, a proclamar la libertad. Este texto de hoy prácticamente es como una manera de certificar que todo aquello que ya ha sido leído en Isaías, que es la profecía de Isaías, se está empezando a cumplir en Jesús, porque Jesús eso era lo que hacía: anunciar la salvación a los pobres, curar a los ciegos y dar libertad a los oprimidos. En otras palabras, esta es hoy una jornada en la cual vemos a Jesús desde el comienzo del día. Sale de la sinagoga. Sí. Es decir, empieza su día a día con una visita a su templo, podríamos llamarlo en este momento. La sinagoga era el sitio de reunión de los judíos, como es hoy el templo, el sitio de nuestra reunión. Entonces el día a día de Jesús comienza estando en la sinagoga y saliendo de allí. Y si nos fijamos al final del texto de hoy, prácticamente lo mismo, nos dice que él se retiró a un lugar a solas. Justamente ese sentido de estar a solas era un sentido de estar con el Padre Dios, otro momento de oración. Esto nos da a entender 2 cosas que quiero una vez resaltar antes que la olvide. Los 2 aspectos de la oración de Jesús. Uno es la parte comunitaria, por eso estaba en la sinagoga, el encuentro con la gente. Y el otro, la parte personal, su oración privada. Pienso que las 2 son parte integral de una persona. Nosotros como seres humanos necesitamos de nuestra relación personal con Dios, pero también es necesaria una relación comunitaria con Dios. Sale de la sinagoga y se encuentra en la casa de Pedro con su suegra enferma de fiebre. Le impone las manos y la sana. Y empieza desde ese momento a sanar a todas las personas y enfermos que se le aparecen en ese momento, incluso a los poseídos de demonio.
Queremos recalcar lo mismo que se habló ayer. Una cosa eran las sanaciones de enfermedades y otra muy distinta, la expulsión de demonios. El mismo texto de hoy lo aclara, de algunos de esos enfermos salían demonios. De cierta manera, de una manera u otra, la enfermedad física muchas veces está conectada con la enfermedad espiritual, no siempre, pero la mayoría de las veces hay una conexión con la enfermedad espiritual. Y es lo que vemos en el texto de hoy. La jornada completa de Jesús fue, bueno, al menos sanar a la suegra de Pedro para que les preparara comida, pero todo su día a día ayudando a la gente, sanándolos, guiándolos, anunciando el reino de Dios. Y después de eso, pues busca su momento especial para descansar, para orar, un momento solitario, pero la gente está desesperada buscándolo. Y entonces lo tratan de encontrar, ¿sí? El centro del mensaje de Cristo, pienso, sin que directamente lo diga, es como mostrar, ok, toda la promesa del Antiguo Testamento está aquí. Todo lo que fue proclamado por los profetas, por Isaías, se está cumpliendo hoy. Es decir, el reino de Dios ha llegado a este lugar, a esta casa. Esa acción de salvación del Señor, no solamente de sanación, sino de salvación del Señor, del Hijo de Dios, que termina trayéndonos a todos eso que estábamos esperando. Una salvación, una sanación en un momento de tanta tristeza y oscuridad para la gente. El cristiano de hoy, apreciado pueblo de fe, está llamado también a ser apóstol de Cristo. Está llamado a ir a la iglesia, pero salir también de la iglesia. Es decir, está llamado a orar con la comunidad, pero después hacer esa oración que hace en comunidad, a hacer la vida en el diario vivir, a no quedarse simplemente encerrado en sus propios intereses, en su propia necesidad, sino pensar también en la necesidad del otro, como hizo Jesús con la obra de Pedro. Las jornadas que nos llegan en la vida diaria son jornadas de trabajo y predicación. La predicación y la evangelización no es una cosa que le toque solo a los curas y las monjas. Es un trabajo de todos. Todo aquel bautizado, aquel que conoce verdaderamente de Cristo, tiene que tener la capacidad de llevarles a todos el anuncio del nombre del Señor, sin temores. Muchas veces el temor por nuestra propia fragilidad, por nuestro propio pecado, nos acobarda. El pecado nos acobarda, nos hace indignos de hablar de Dios. Y aunque es cierto que el hecho de uno quizá hablar sin ser testimonio de vida es algo que puede afectar a la gente, pero sin embargo eso mismo lo presiona a uno, lo mueve a uno a hacer cambios en su vida, a que las cosas tienen que ser distintas. Y así es. Vemos también cuánta gente está necesitada y a veces nos quedamos quietos, incluso personas que de una u otra manera terminan favoreciéndonos al ayudarles. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a hacerlo? Estamos en una sociedad y sobre todo esta sociedad actual llena de depresiones, de problemas mentales. ¿Cómo estamos haciendo que la vida de estas personas sea más agradable y más fácil? Y también cómo hacemos que estas personas encuentren a Cristo y encuentren en el Señor esa sanación, esa salvación que buscan. Aquellos que llegan a nosotros, que buscan que nuestra palabra les ayude, dedicarles tiempo, ¿cómo lo hacemos? A veces sabemos que alguien tiene un problema y simplemente como sabemos cuál es el problema, lo dejamos, lo tiramos a un lado, no le regalamos 5 minutos para ayudarle por lo menos a que sienta que hay alguien que se interesa, que hay alguien que ora por él, que hay alguien que le dedica 1 minuto. Es una de las cosas que debemos aprender y tarea de todos, apreciado pueblo de fe. A veces uno de sacerdote no tiene el tiempo y se necesita tener la oportunidad, que tanta gente tenga la oportunidad de ser escuchado en sus problemas y necesidades. Pidamos al Señor hoy, apreciado pueblo de fe, que nos ayude a crecer en esta vida cristiana, que nos ayude a pesar de nuestros trabajos y nuestras cansancios, a entregar parte de nuestro tiempo. Pidamos al Señor que ese cansancio también lo sepamos nivelar con la oración. La oración comunitaria y la oración personal nos dan la fuerza necesaria para luchar, para ayudarle a otros también en este camino, esta batalla del mundo. Pidamos al Señor hoy que a través de este evangelio nos ayude a transformar nuestro corazón, nos ayude a descubrir que tenemos tantas cosas que cambiar en nuestra vida.
tantas cosas que debemos renovar. Que nos enseñe a ser evangelizadores como lo fue Cristo. Que nos enseñe a ser liberadores como lo fue Cristo. Que nos enseñe a orar como oraba Cristo. Que nos enseñe a mirar con sensibilidad el problema, cada necesidad de los demás. Que nos enseñe a descubrir que no nos podemos quedar callados ante las injusticias y ante aquello que vemos que va mal, aquello que vemos que parece una oveja, pero está por debajo de ese disfraz de oveja, está el lobo rapaz queriendo dañar. Démosle, Señor, esa sabiduría, ese sentido, ese sentimiento grande e importante del discernimiento para saber decidir entre lo bueno y lo malo. Señor, nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.